Escritura y nosotros vamos a la Biblia, segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, del 6 al 8, será nuestro texto, punto de partida para compartir lo que hoy Dios nos lleva a meditar. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda Timoteo 4, del 6 al 8. Una declaración hermosa, hermosa, hermosa del apóstol, yo le llamo el apóstol de la gracia. Y bueno, busca en tu Biblia, qué mejor que tengas una Biblia de papel, porque puedes anotar, subrayar, es memorizable, mejor, podemos memorizar mejor la escritura cuando usamos el recurso de papel, pero obviamente tenemos dispositivos que nos ayudan también a tenerla. Y en pantalla están los textos. Dice la bendita palabra del Señor: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ella es viva, es eficaz, no volverá vacía, porque aquí estamos corazones que disponemos ser buena tierra, tierra fértil. Que esa palabra que tú envíes, Señor, cumpla su propósito de edificación, de consolación, de exhortación, de sabiduría, de transformación. Cumple tu voluntad, Señor. Dios mío, y en lo personal suplico de tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué declaración del apóstol, ¿no le parece? Yo me lo imagino al apóstol como que está en un aeropuerto y está a punto de abordar el avión celestial y está a punto de partir a su morada en la presencia del Señor. Quizás nadie le preguntó, pero sintió dar un reporte final de su vida, como alguien que está satisfecho, porque utilizando figuras de oficios del tiempo de Pablo, él dice: yo me porté como un buen soldado, fui un buen soldado y di la buena batalla, y por cierto la gané, no por mí sino por la gracia de Dios en mí. También me conduje como un buen deportista. ¿A cuánto les gusta hacer deporte? Aquí de los presentes, bueno, algunos. A mí también me gusta, pero solo me gusta, no lo hago, pero me gusta mucho. Y como un deportista, él pudo llegar a la meta. Y también dice que se condujo como un buen mayordomo a quien se le había confiado un tesoro valiosísimo, y era la fe. Así es que él está complacido, satisfecho, porque puede rendir buenas cuentas a su Dios, como queriendo decir: miren, hermanos, hermanas, que así como yo estoy llegando al final de mis días y lo he hecho bien y estoy llegando bien, ustedes también lo pueden hacer. Porque al final de esta declaración leemos que esta bendición de llegar bien al final y transcurrir y hacer bien la carrera de la fe también le puede ocurrir a todo aquel que ama la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo pregunto a la iglesia: ¿cuántos amamos la venida de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Y por cierto, el Señor está presto para venir. Yo lo creo. Hay un sentimiento, una expectación especial, pero por la palabra, por las profecías que se están cumpliendo rápidamente una tras otra, el Señor está a las puertas, mis hermanos. Lo creemos firmemente. Creo que nos conviene conocer mejor a este singular apóstol, al apóstol Pablo, tenerlo como ejemplo y frecuente referente, pues para correr bien nuestra propia carrera de la fe y llegar bien a la meta final. Si tú eres empresario o un estudiante, ama de casa, padre de familia, a lo que te dediques, ministro de la palabra del Señor, ¿de quién quisieras aprender para hacerlo bien? Pues de aquellas personas que lo han hecho bien, a quienes podemos imitar.
Recién leí un artículo sobre un empresario famosísimo que se llama Bill Gates. La mayoría lo conoce, a este hombre, el dueño de una empresa que se llama Microsoft, que en la semana acaba de ser calificada nuevamente como la empresa más valiosa de todas las que existen en el mundo. Y Bill Gates comparte que él tiene 5 hábitos de vida que lo han llevado a donde está. Y me llamó la atención, y leí el artículo, y me llamó la atención particularmente uno, que él es un hombre que todas las noches lee 1 hora. Libros, autores que comparten cómo es que solucionan conflictos y sus estrategias para alcanzar sus metas. Y él dice, yo recomiendo esto ampliamente. ¿Por qué? Porque nos ahorra mucho tiempo. Si otros ya lo hicieron y lo hicieron bien, pues ¿para qué yo me gasto en investigar y en gastar y en perder tiempo? Yo voy a aquel que va delante de mí y lo ha logrado. Es un buen consejo, pienso. Y mis amados, si alguien nos puede inspirar a los hijos de Dios, si alguien puede ser un buen modelo para llegar a la meta en Cristo, pues es el apóstol Pablo, porque es el apóstol más influyente de los cristianos. Es el que escribe más documentos en el Nuevo Testamento. Se reconoce claramente que es el que le dio forma a la teología cristiana. Tú y yo, sin saberlo, sin pretenderlo, tenemos pensamientos paulinos, un carácter del apóstol Pablo. Yo por eso este título del mensaje, me costó hoy generarlo, le he llamado el influencer de la gracia. El influencer de la gracia. Porque qué capacidad de este hombre de influenciar durante casi 2000 años para que la iglesia de Jesucristo tuviese una visión y un carácter. De hecho, Pablo lo enseñó en uno de sus escritos, en su primera carta a los Corintios. Él dijo, sean imitadores de mí. Sean imitadores de mí. ¿Quién puede decir de nosotros eso? Imítame. ¿Quieres llegar bien a la presencia del Señor? ¿Quieres correr bien la carrera de la fe? Imítame a mí, haz lo que yo hago. Así como yo soy imitador de Cristo, termina en su declaración el apóstol. Y vamos a ver algunas cosas de este hombre de Dios. Vale la pena conocerlo mejor, porque a partir del próximo domingo vamos a comenzar una serie, no sé cuánto tiempo nos va a llevar, para entender qué es la gracia de Dios en contraposición a la ley de Dios. Porque sospecho que hay o pudiera haber muchas lagunas acerca de estos dos grandes conceptos que son lo que les dan el fundamento al pueblo del Señor, la ley y la gracia. Y sin embargo, si vamos a estudiar la gracia de Dios, pues qué mejor conocer un poco más de este varón de Dios, el apóstol Pablo, quien es quien entendió, quizás como ninguno, qué es la gracia de Dios y escribió acerca de ella. Y vamos a ver algunas características del apóstol Pablo que podemos imitar, conocerlas y con la gracia del Señor, por la obra del Espíritu Santo, imitar al apóstol Pablo. En primer lugar, yo observo en este varón del Señor que es un hombre de convicciones firmes. Es una característica que en todo su desempeño, en todo lo que la Biblia registra acerca de él, especialmente el libro de Hechos, es evidente que es un hombre de convicciones muy firmes. Algunos lo sabemos, él no nació en la Palestina, no nació en Israel, él nace en lo que ahora sería Turquía, en una comunidad que se llamaba Tarso, Cilicia. Y por eso se le conoce así como Saulo de Tarso. Era su nombre hebreo, Saulo. Después, cuando él comienza su obra misionera, él cambia de nombre y adopta el nombre romano, que es Pablo. Y Pablo significa pequeño. Desde muy joven, muy jovencito, siendo adolescente, él es enviado por sus padres a Jerusalén a obtener dos cosas. Primero, una formación teológica en la palabra, como un fariseo. Le iba a abrazar a la filosofía de los fariseos y se iba a educar con el rabino más importante de su tiempo, de nombre Gamaliel. Pero también él aprendió el oficio de hacer tiendas y se convirtió en un empresario también. Así es que se formó fariseo. Los fariseos tenían como propósito ser muy estrictos en el conocimiento de la ley de Dios. La memorizaban grandes porciones de la palabra del Señor, obviamente el Antiguo Testamento, y todo eso lo fue formando como un hombre de firmes convicciones. ¿Qué es una convicción? Una convicción es una firme creencia, es estar totalmente
convencido de algo, del término convicción. Una persona con convicciones está totalmente comprometida con aquello que él cree. Una persona de convicciones genera confianza, sabes que puedes contar con ella, es confiable. Una persona con convicciones no es convenenciera, no cambia ni por emociones ni por circunstancias. Tiene una fuerza y capacidad interior que no le permite dejarse llevar por la corriente. Pienso que firmes convicciones son la expresión de un carácter firme, pero las convicciones son un arma de dos filos. Diga conmigo, por favor, dos filos. Porque tus convicciones pueden estar basadas en la verdad o en el error. Y antes de su conversión, aunque Pablo era un hombre de firmes convicciones, no estaban basadas en la verdad. Porque Pablo era un perseguidor de la iglesia, porque estaba convencido de que la iglesia de aquel tiempo blasfemaba contra Dios. Vamos a ver Hechos capítulo 26 del 9 al 11, donde Pablo está dando testimonio delante de autoridades de aquel tiempo, particularmente de un rey llamado Agripa, y diciendo que él hacía estas cosas por sus convicciones. Leamos Hechos 26, 9 al 11. Yo, dice el apóstol Pablo, ciertamente había creído mi deber. Era un hombre que se movía por deberes, por convicciones. Mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Versículo 10, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron a los cristianos de aquel tiempo, yo voté copelas o cuellos, y como no copelaban, cuellos. Yo di mi voto. Versículo 11, y muchas veces castigándolos en las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Eso era Pablo antes de conocer a Cristo. Era un hombre de firmes convicciones, pero hasta este tiempo de su vida, convicciones basadas en el error. Así es que aquí puede surgir una lección para nosotros. Yo puedo estar firmemente convencido, pero también firmemente equivocado. Y esto nos lleva a una segunda característica del apóstol Pablo, que Pablo supo reconocer y enmendar su error. Aceptó su equivocación y por la obra del Espíritu Santo, obviamente, ahora sus convicciones se fundamentaron en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Se basarían en la verdad. Entonces veo al apóstol Pablo una primera característica, que es un hombre de firmes convicciones, pero en segundo lugar es un hombre que sabe reconocer cuando se ha equivocado o está equivocado, pero está dispuesto a cambiar. Es bien evidente esto en el apóstol. Vayamos a ese episodio, quizás es el más lindo, el más dramático, el de más impacto, tiene elementos incluso tiernos, y me refiero a aquel tiempo en el capítulo 9 de Hechos. Vamos para allá todos, Hechos 9, cuando Pablo se convierte a Cristo. Hechos 9 del 1 en adelante, por favor. Hechos 9 del 1 en adelante. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino era la iglesia, así se les conocía originalmente, los del camino, entonces los trajese presos a Jerusalén. Era un hombre de influencia, ¿a poco no el apóstol Pablo? Era un hombre influyente, era un influencer de su tiempo. Bueno, versículo 3, mas yendo por el camino físico, la carretera, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, el apóstol
oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: Saulo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Qué lástima que el apóstol no nos describió más detalles de lo que sintió, no solo espiritualmente, emocionalmente. ¿Qué sintió oír esta respuesta de Jesús, a quien él perseguía porque tenía convicciones firmes, pero hasta ese momento equivocadas? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Pero quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces, golpes contra el aguijón. Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Evidentemente, hasta este momento de su vida, él estaba convencido de una verdad, su verdad. Pero ahora vino la luz del Señor, la voz de Jesucristo, le abrió sus ojos espirituales y vio la verdadera verdad. No un concepto o grupo de conceptos, sino una persona. Aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, se le había revelado. A partir de ahí, él seguiría siendo un hombre de firmes convicciones, pero ahora abrazaba un nuevo cuerpo de las mismas, y esto marcó su destino para siempre. Cuando leemos esta clase de episodios, a mí me llegó a pasar en su momento, no sé si a alguno de ustedes, que uno quisiera que Cristo se le apareciera de esta manera camino a Damasco, y entonces decir uno: ahora sí voy a creer. Que una luz resplandeciente. Imagínense el fenómeno, es difícil hacerlo, pero estamos hablando de que a mediodía, cuando está el ambiente totalmente iluminado, sobresale una luz. ¿Usted le ha tocado ver un fenómeno así? ¿De veras? O sea, en la noche o atardeciendo, una fuerte luz se puede distinguir. Pero cuando el día está totalmente soleado, iluminado, ¿a poco usted es capaz de distinguir una luz en medio de eso? Yo no. ¿De qué calidad, de qué dimensión, de qué intensidad habrá sido la luz que vio el apóstol Pablo? Yo no quisiera tener experiencias así, ¿a poco no? Como para afirmarse en la fe, como para decir: ahora sí voy a creer. El asunto es, mis hermanos, que esa luz, la luz del Evangelio, la luz de Cristo, está ofertada a todos. Y aunque no tuviéramos una experiencia de este tipo, que obviamente es espiritual, pero también tiene elementos físicos, como quiera, nadie puede decir que una vez que se le predicó el Evangelio de Jesucristo, la luz del Señor Jesús está ahí tocándole. Mire, vamos a aclarar este punto, porque vale la pena hacer esta pequeña desviación, digresión, dirían algunos, para entender que no hay excusa para aquel que no se ha entregado a Cristo Jesús. Pero el Evangelio se le ha presentado, porque la luz le ha sido ofrecida. Damos algunos textos que va a aclarar esto, y a lo mejor si tienes amigos, conocidos, familiares, a quienes tú les has compartido la palabra del Señor, han conocido a Cristo, pero lo siguen rechazando, yo espero que te dé mayor comprensión de qué es lo que está pasando en ellos, para que afines tu estrategia y puedas llevarlos a los pies de Cristo Jesús. Por ejemplo, el apóstol Juan escribe en su primer capítulo del Evangelio. Vamos allá a Juan, capítulo número 1. Leamos del 1 al 5. Hablando de la luz del Señor, que es ofertada a todos, y que alguien recibe el impacto de esa luz cuando escucha la predicación del Evangelio. Juan capítulo 1, del 1 al 5. En el principio era el Verbo, es Jesús, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús es Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por Jesús, fueron hechas, y sin Él, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Observe el término luz, la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas, ¿qué hace la luz en las tinieblas? Resplandece.
Y es que había tinieblas en el corazón del apóstol Pablo camino a Damasco. Por eso la luz le resplandeció y le dejó ver. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús es la luz. Sigamos ahí en Juan, ahora el capítulo 3, a partir del versículo más conocido de toda la escritura probablemente, Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Buena noticia. Dios el Padre no envió a Jesús a condenar al mundo. Llegará el día de la condenación. Llegará el día del juicio. Estamos en un tiempo maravilloso que le llamamos así el tiempo de la gracia, donde Jesús no viene a condenar, viene a salvar. Pero un momento, esto no es el todo de la verdad de Dios, como Juan lo está explicando. Versículo 18, el que en Él cree no es condenado. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? El apóstol de la gracia Pablo escribe en su primer versículo de Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando dicen gracias a Dios, gracias al Señor. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Razón, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, versículo 19. Y hablando de la luz, estoy en la idea de la luz. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesús. La luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa es la razón por la cual las personas que ya han oído del Evangelio toman la decisión de no creer. Aman más las tinieblas que la luz. Punto. Como dicen en mi tierra, period. Punto. ¿Estamos bien? Porque sus obras son malas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué hace con la luz? La aborrece y no viene a la luz. ¿Por qué? Pues porque le molesta, porque sus obras son malas y la luz exhibe. Esa luz es Cristo comunicada por el Evangelio. Pero te voy a dar una buena noticia, te la voy a recordar si no la sabes. Ve rápidamente a 2 de Corintios 4:6. Gracias a Dios, el Espíritu Santo, el Señor tuvo misericordia de aquel que ha creído en Cristo Jesús, y la luz, mis hermanos, a pesar de que estábamos en tinieblas, ha resplandecido en nuestros corazones. Leamos 2 de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. La luz llegó a tu vida, llegó a mi vida. Estábamos en tinieblas, pero Jesús brilló y creímos en Él y nos sacó de las tinieblas. Por cierto, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. La luz que resplandeció camino a Damasco y le dejó ver la verdad a Pablo es la misma luz que sigue comunicando el Señor por medio del Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor por eso. Pero yo estoy hablando que una característica del apóstol Pablo es que sabe reconocer sus errores y está dispuesto a cambiar. Y es que Pablo está en cierto momento dando testimonio de su fe. Él está preso y las autoridades lo llaman a cuentas. Y miren, vamos a este episodio tan interesante, Hechos capítulo 26. Hechos 26, por favor, a partir del 24.
Ahí está el apóstol dando testimonio. Él está preso, le están llamando a cuentas. ¿Por qué te detuvieron? ¿De qué te acusan? ¿Qué has estado haciendo? Y él está delante de un rey, el rey de aquella comunidad en Palestina que se llama Agripa. Y Hechos 26, a partir del 44, Pablo refiere lo siguiente, a partir del 24, perdón, Hechos 26, 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Pablo, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Porque estaba hablando de la resurrección de Jesucristo. Le pedían cuentas: oye, ¿por qué estás tú hablando este mensaje y alborotando a la gente? Y el tema central de Pablo era el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, ese carpintero de aquella comunidad. Era verdaderamente el Hijo de Dios, lo es, murió, pero resucitó entre los muertos. No, hombre, estás loco, Pablo, ¿qué te pasa? Versículo número 25, él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ese rey, que es Agripa, no pienso que ignora nada de esto. Escucha muy bien, esto es bien interesante. Pablo dice: no pienso que ignora nada de esto. Él bien que sabe. Pues no se ha hecho esto en algún rincón. Es público y notorio. La vida, obra, muerte y resurrección y ascensión al cielo de Jesús. Y entonces Pablo se dirige al rey Agripa, quien sabe estas cosas, y le dice, preguntándole: oh rey Agripa, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y contesta por él. ¿Qué cara debe haber puesto el rey Agripa, ¿no? Así como, ¿qué le digo? ¿Qué le digo para no comprometerme? Yo sé que crees. Yo sé que crees. No lo negó. El que calla otorga. Pero el 28 es interesantísimo. Entonces Agripa dijo a Pablo, fíjese la respuesta de Agripa: el que sabe quién es Jesús, el que acepta que incluso murió en la cruz del Calvario por pecados, el que acepta un hecho histórico irrefutable, que resucitó entre los muertos, el que sabe eso, fíjese la decisión que toma: por poco me persuades a ser cristiano. Yo lo sé, pero no lo quiero. He visto la luz, pero la rechazo. Es el triste problema de muchos corazones. Porque no es lo mismo, yo estoy hablando de convicciones, pero déjele, doy otra idea de las convicciones en un sentido negativo. No es lo mismo estar convencido que convertido. El rey Agripa estaba convencido, pero no se había convertido. Sospecho, queridos hermanos, que algunos, quizá muchos, están en esa convicción, en esa condición, perdón. ¿Saben? ¿Entienden? Quizás nacieron en un hogar cristiano, a lo mejor fueron presentados por sus padres de chiquitos consagrados al Señor, han crecido, lo saben, han ido a la escuela dominical, desde chiquitos se les ha sembrado la palabra de Dios, tienen excelentes padres que los aman y les dan testimonio, pero toman una decisión. Claro que sé que es cierto, pero no lo quiero. Y entonces el apóstol en el versículo 29 dice: y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual soy, excepto estas cadenas, porque él estaba preso en ese tiempo. Amados, yo estoy diciendo que una característica que es loable imitar del apóstol Pablo es que él sabe reconocer sus errores y está dispuesto a cambiar. Y es que nuestro avance, el tuyo y el mío, tiene mucho que ver con aprender a desaprender. Lo voy a repetir: tu avance, mi avance, tiene mucho que ver con aprender a desaprender. Es lo que hace la palabra del Señor.
La palabra del Señor sustituye nuestras falsas creencias tomadas en la infancia, en la escuela, en la comunidad, etcétera, etcétera, por las creencias de la palabra del Señor. ¿Se imaginan ustedes a Pedro, si hubiera aceptado su error de la autosuficiencia, la soberbia, la autoexaltación, decir que él puede todo, blasfemar contra Cristo Jesús, y al ser confrontado hubiera dicho, no, yo estoy bien así? Reconoció su error. Y al reconocer su error, Cristo va a buscarlo y lo levanta, lo restaura y lo coloca en el destino para el cual ha sido salvo y llamado. No reconocer nuestros errores, no permitir que el Señor nos siga transformando, mis hermanos, nos detiene en nuestro andar con Cristo Jesús. Hay dos apóstoles interesantísimos que escriben breves escritos en la Biblia que eran hermanos carnales, consanguíneos de nuestro Señor Jesucristo, medios hermanos, Judas y Santiago. Cuando el Señor Jesucristo comienza su ministerio en la tierra y hacía milagros y enseñaba la palabra de Dios y demostraba ser el Hijo del Señor, sus hermanos no creían en Él, lo rechazaban, se burlaban de Él, lo cuestionaban. Pero después los vemos convertidos en grandes apóstoles, siervos de Jesucristo. Es decir, que aquel que deja de crecer, de avanzar, que continúa en su postura de rechazar esa luz, la luz de Cristo, mi amado, no vivirá en el destino y propósito que Dios tiene para él. Pero estos hombres fueron sencillos y reconocieron quién era Jesús, reconocieron su error y dejaron que el Señor los transformara. Estoy pensando, por ejemplo, en José, el esposo de María. No, pues ¿cómo? Oye, ¿cómo que estás embarazada? Híjole, qué mala onda, ¿no? A mí que no me echen la culpa. Y dice que pensó dejarla en secreto. No quería pues que la apedrearan a María. Pero vean la sensibilidad de José. Tenía buenas razones para decir, María, pinta tu raya, ni modo me traicionaste, llégale. Pero en sueños un ángel le dice, ey, José. Si hubiera sido el ángel mexicano, Pepe, José. Lo que hay en el vientre de María, del Espíritu Santo es. Anda, ve con ella, cuídala, protégela. Porque José, tú tienes un destino glorioso. Durante muchos años serás el padre terrenal del Hijo de Dios. Rechazar que estamos equivocados, rechazar la necesidad que tenemos continua de ser transformados, es rechazar destino, el destino que Dios tiene para nosotros. Por eso considero muy importante esta segunda característica en la vida del apóstol. Él sabe reconocer sus errores, pero está dispuesto a cambiar. Tercera característica del apóstol que vale la pena imitar. Esta es fundamental, mis amados. El que esté libre de pecado, en lo siguiente, que tire la primera piedra. ¿Está bien, mis amados? ¿Sí? Algunos de los presentes pueden decir conmigo, gloria a Dios. Sí, pero a continuación algunos pueden decir, ouch. Vamos a ver de qué estoy hablando. Tercera característica, obedece a Dios inmediatamente. Obedece a Dios inmediatamente. Porque una vez conocida la voluntad de Dios, si estamos convencidos quién es Dios, pues hay que obedecer sin vacilación. Pues es Dios, ¿no? Regresando a Hechos capítulo 9, camino a Damasco, la conversión de Pablo, en el versículo 5 y 6, Hechos 9, 5 y 6, él hace dos preguntas, el apóstol. Primero dice, ¿quién eres, Señor? Qué pregunta tan curiosa, ¿no le parece? Es interesante que él sabe que es el Señor, si no, no le diría. Entonces, ¿por qué le pregunta quién eres? Porque este es el proceso de vida que tú y yo tendremos hasta que estemos en su presencia. Llega un momento histórico en la vida de todos nosotros, el de conversión, cuando conocimos a Cristo, pero todavía no le conocemos todo.
Y es un andar de años y años para muchos, de irle conociendo cada vez más. Porque a partir del conocimiento de Dios, no solamente las convicciones ciertas estarán en nosotros, el carácter se irá formando, sino viviremos haciendo lo que a Dios agrada. Viviremos en el centro de su voluntad. Le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y en el versículo número 6, Pablo, todavía sacado de onda, temblando temeroso, ha sido derribado y hace la segunda pregunta que tú y yo debemos hacer todos los días de nuestra vida. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? A veces le preguntamos, esto no tiene que ver con usted, tiene que ver conmigo solamente y con otros que no han venido. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor te dice: haz esto, haz esto. Déjame pensar. Déjame ver si conviene. Déjame ver si es el tiempo. Las circunstancias no son las adecuadas. Y luego hacemos un cálculo un poquito más preciso. No, va a implicar dejar cosas. No, me va a demandar inversión de tiempo. Peor aún, inversión de dinero. Déjame pensarlo. Pero no vemos así al apóstol Pablo. ¿Qué quieres que yo haga? Es la pregunta que debemos hacernos todos los días. Y el Señor le dice: Pablito, para esto te salvé. El Señor le dice: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Eso no nos gusta. Diga conmigo: eso no gusta. Y se te dirá lo que debes hacer. No, a mí me gusta hacer lo que me da la gana. A mí me gusta hacer lo que me gusta. A mí me gusta hacer lo que conviene. ¿Cómo hacer lo que otro quiere que haga? Pero Pablo obedece 2 días después, 5 días después, 1 año después. Pablo obedece inmediatamente. Ahí mismo en Hechos 9, capítulo 15, en Hechos 9, capítulo 9, versículos 15 y 20. Hechos 9, 15 y 20. El 15, el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me eres, Pablo. Ya te escogí, eres mi instrumento. ¿Qué vas a hacer? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo, para esto te creé, te hice, te salvé y ahora te ordeno que empieces a obedecerme, porque tu propósito es llevar mi nombre a los gentiles e incluso a reyes. Versículo 20. ¿Están acá conmigo? Sí, versículo 20. ¿Qué hizo Pablo? Pues mira, Señor, estuvo muy bonito lo de la luz. Bueno, ni tan bonito porque se había quedado ciego por 3 días. Todo está muy bien. Ahora entiendo que tú eres el Señor. Ya no tengo duda, eres la luz de Dios en mi vida. Ahora veo con claridad. Pero tú me pides ahora que haga lo contrario a lo que he venido haciendo durante los últimos años de mi vida. ¿No crees que está grueso eso, Señor? Ponte en mi lugar, Señor. Eso hacemos tú y yo. Bueno, ya dije que tú no. Eso lo hago yo. Pero no Pablo. El versículo número 20 claramente dice que enseguida, porque obedecer, mi amado, mi amada, y particularmente obedecer a Dios implica hacerlo ya, inmediatamente. Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. No hay tiempo para desarrollarlo, pero piensa en algunas implicaciones. Él perseguía a los cristianos, consentía en su muerte, ¿sí? Y entonces en la lista de los más buscados, en la lista de los más perseguidos, a quienes él perseguía y atacaba antes, ahora estaba su nombre en primer lugar. Porque obedecer a Dios puede implicar, amado, amada,
perder mucho, pero para ganar todo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que el Señor brilló en mi corazón y Él me da la gracia para obedecer ya, ahora. Mi amado, si insistimos en desobedecer, puedo terminar en el vientre de un pez. Y al buen entendedor, pocas palabras. Terminar dentro del vientre de un pez, no creo que sea lindo. Pero te aseguro que si Dios te tomó, si eres hijo de Dios y persistes en desobedecer, Dios tiene sus maneras de llevarte tarde que temprano a hacer su voluntad, aunque tengas que estar en el vientre de un pez. Es otra predicación. Cuarta característica que yo veo preciosa en este tremendo apóstol. A mí me impresiona el apóstol Pablo cómo sabe manejarse en las crisis. El manejo de las crisis. Porque a todo le encontraba propósito, sentido, beneficio, objetivos de parte del Señor. En todo él veía oportunidades. Así como tú y como yo. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 5, solo como ejemplos, porque son muchos, de cómo él en toda circunstancia, por adversa, complicada que fuese, la veía como una oportunidad. Segunda de Corintios 1, a partir del 3 y hasta el 5. ¿Siguen conmigo acá, queridos y queridas? Levante la mano el que ya se me durmió. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No niega las tribulaciones, no niega su necesidad de consuelo, pero sabe que el Señor lo consuela al fin y al cabo, y él encuentra un propósito en las tribulaciones y en la necesidad de consolación, y dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Cómo podemos consolar al que está en tribulación? Lo podemos hacer por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. De manera, versículo 5, que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, y así abundan ustedes por el mismo Cristo nuestra consolación. La consolación que Dios obró en mí puede obrar en ti también. En todo le encontraba sentido y propósito, aún en lo más difícil. Vayamos ahí mismo en segunda carta de Corintios, capítulo 4, algunos versículos, por ejemplo el 8 y el 9. Segunda Corintios 4, 8 y 9, que estamos atribulados en todo, mas no me vence la angustia. No niego la tribulación. Así somos los cristianos, ¿verdad? No somos cieguitos, vemos las realidades, no las negamos. Pero Pablo dice, pero no me dejo vencer, mas no angustiados, en apuros. A veces andamos en apuros, no lo neguemos. A veces llegan malas noticias, a veces las circunstancias son adversas, a veces las cosas no resultan como quisiéramos, a veces tardan en llegar. Estamos en apuros, pero no me desespero. Perseguido, sí, había enemigos terribles, lo acabamos de decir. Él entró a la lista de los más buscados, pero aunque estaba él perseguido, él sabía que no estaba desamparado, porque el que habita a la sombra del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Esa era la certeza del apóstol. Mas no desamparados, derribados. Sí, a veces, hermanos, estamos en la pelea, ¡pum!, nos dan un uppercut o gancho al hígado y ¡pum!, caímos. Y empieza el conteo. 1 y 2. El referee terrible, 3. Y ahí está uno, ¿verdad? Pero te levantas otra vez. ¿A poco no? Antes de que suene la campana. Y sigues dando la pelea, porque hay una fuerza interior en ti que no es humana, es la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Pero el versículo número 16 y 17 son extraordinarios.
Yo le estoy diciendo que Pablo se manejaba de manera especial en las crisis porque él encontraba propósito, beneficio, sentido, era una oportunidad para ver la gloria del Señor. Y el versículo 16 y 17, estoy en 2 Corintios 4, leemos, por tanto, no desmayamos. Sí me tiran, pero no me noquean. No desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Digan conmigo los de la tercera edad, amén, amén. Aunque este hombre exterior, yo soy una excepción a la regla, obviamente, digan conmigo amén. Aunque este hombre exterior se va desgastando, pues sí, cierto, mis hermanos. Pero el Hijo de Dios, la hija de Dios, cada día se está rejuveneciendo, cada día se está recargando, cada día opera una fuerza superior. El hombre interior, no obstante, se renueva día con día. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Pero el versículo 17 añade una cosa extraordinaria, maravillosa. ¿Por qué esta leve tribulación momentánea? Mira, tú y yo, otra vez, perdónenme, yo no sé por qué lo meto en mis problemas, pero viene la tribulación y nos sacude y nos molesta y reaccionamos o con tristeza o con enojo o dudas, etcétera, y así lamentablemente algunos llegamos a actuar, pero Pablo no era así. Él decía, para empezar, esta tribulación es leve y momentánea. Uno piensa que es enorme y eterna. Pero esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El manejo de la crisis del apóstol es extraordinario y Pablo nos dice, lo que yo hago, tú también lo puedes hacer. Por eso dice, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Y hay una quinta característica y final. Yo podía seguir. El apóstol Pablo es, acuérdense, es el influencer de la gracia, el mayor, por cierto. Por último, Pablo tiene un claro sentido de misión. Claro sentido de misión. Hechos 20:24, último versículo de esta mañana. Un claro sentido de misión. Hechos 20:24. Pero mi vida, le confieso algo, yo tengo algunos años de conocer al Señor. Yo tenía 27 años de edad cuando me convertí. Ahora tengo 62 por la gracia del Señor. No se me notan, yo lo sé, muchas gracias por la flor. Y sin embargo, tengo ya 23 años en el ministerio, 18 como pastor principal. Y este versículo no había entendido yo hasta hace un par de meses más o menos la primera frase del mismo. Yo sé que usted lo entendió desde la primera vez que lo leyó, claro. Pero vamos a comentarlo por un momento. Porque el apóstol Pablo dice algo que, claro, son las revelaciones del Espíritu. Pero mi vida no vale nada. Está bueno para un título de una predicación, ¿no? ¿A poco no? Pero mi vida no vale nada. No tenía nada que ver con José Alfredo Jiménez, no, nada que ver. Esto es casi 2000 años antes. Pero mi vida no vale nada. Dile que está a tu lado, por favor. A ver cómo la toma. Dile, híjole, tu vida no vale nada. ¿Qué pasó? No vale nada la tuya, dile. Dile que mi vida vale mucho. Tu vida, mi vida, dice el apóstol, no vale nada para mí. Solo vale, sigamos leyendo, a menos que la use. Pero me olvidé,
Déjeme leerla a la Reina Valera y luego nos vamos a otra versión más contemporánea. Estoy en Hechos 20:24. Leamos Reina Valera. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Vámonos a la Nueva Traducción Viviente. Hay énfasis que quiero hacer. Nueva Traducción Viviente en pantalla, si me haces favor, hijito. Qué amable. Aquí está. Con razón me veían con cara de what. Pero mi vida no vale nada, la vida, es lo que decía, ¿verdad? Nomás que él estaba bien briago cuando compuso eso. No, Pablo estaba lúcido con la luz del Evangelio, del Espíritu Santo. Pero mi vida no vale nada, y dice Pablo, según esa versión, mi vida vale algo a menos que. Obsérvelo. ¿Lo está observando? Mi vida vale algo a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. ¿Cuándo le asignó la tarea? A ver, examen rápido. Lo acabamos de decir hace unos minutos. ¿Cuándo le asignó la tarea? Camino a Damasco, cuando se le apareció. Instrumento escogido me eres. Amado, desde el mismo momento de la salvación, tu destino eterno quedó marcado y definido. Respeto, acepto que hay quienes se tardan algún tiempo en entender lo que Dios quiere para sus vidas, toda vez que ya se rindieron a Él. Yo entiendo eso. Pero para su servidor, lo muy bíblico es que una vez que nos convertimos a Cristo, entendemos para qué fuimos salvados. No lo entendemos todo, pero algo entendemos. ¿Me explican ese punto? Porque Pablo claramente dice que Jesús le asignó una tarea. ¿Cuál era la tarea? Contarles a otros la buena noticia acerca de la... Hijo, me hace llorar esa frase. Esa frase me conmueve. Porque si hay un concepto del cual estoy, ¿cómo decirlo? Enamorado, apasionado, es de la gracia de Dios. Porque yo sé quién soy. Sé quién fui, pero sé quién soy. Pero la gracia de Dios me sigue envolviendo y sosteniendo a pesar de mí. Y él le dice que yo creo que al apóstol le costó trabajo encontrar un buen adjetivo para describir la gracia. Él dice, la maravillosa gracia de Dios. Mi vida no vale nada, a menos que. Concluyo. Hay una tensión que vivimos los cristianos todos los días. Es esta. ¿Cómo encarar los retos, desafíos de la vida? Tantas responsabilidades, incluso tantos anhelos, algunos triviales, pero buenos. Viajar a algún lugar, prosperar económicamente. Esos no son triviales. El siguiente no es trivial. Tener una familia amada y bendecida por Dios. ¿Tenemos derecho o no a aspirar a estas cosas? Sí, porque además son bien bíblicas. ¿Sí? Pero ¿cuál es la tensión a la cual aludo? Hay una tensión que, a pesar de que todo eso es muy bueno y necesario, si yo no estoy haciendo la tarea que el Señor me asignó, entonces todo lo demás no vale desde la perspectiva de Dios. Eso está, diga conmigo, eso está grueso, pastor, pero es real. Yo le llamo una santa tensión, porque hay algo dentro que no nos deja. Hay algo que opera. Yo vivo para Cristo. Si estoy vivo es para dar las buenas nuevas a otros. Si estoy en esta tierra es para que otros conozcan de la gracia del Señor. Si estoy vivo es para que por medio de mi palabra y testimonio y palabra van de la mano, muchos lleguen al conocimiento de Cristo.
Pero el trabajo, pero la familia, pero el descanso, pero la diversión, pero la inversión, pero el deleite, pero el disfrute, pero ya me enfermé, quiero sanarme, pero todo eso me mete en una tensión. Pero si le creemos al Espíritu Santo en su palabra, por el testimonio de este gran apóstol, el apóstol de la gracia, el apóstol Pablo, entonces, mi amado, mi amada, tu vida no vale nada, a menos que valga para la causa de Cristo. Sean imitadores de mí, dijo el apóstol, como yo de Cristo.